Muchas gracias a todos por acompañarnos en el siguiente panel, denominado Reflexiones desde el sector privado en la lucha anticorrupción. Invitamos a todos los asistentes de Casa LAM a tomar sus lugares y también muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en línea. Para moderar este panel nos acompaña Pamela Cerdeira. Ella es periodista, conductora, escritora y locutora. Ha colaborado como conductora y locutora en Radio Centro, en Grupo Fórmula y actualmente MBS Radio, en su noticiero Pamela en MBS. Es titular del espacio informativo de Pisa y Corre en Imagen Televisión y cuenta con una columna semanal para Opinión 51. Ha seguido temas sociales como el feminismo, minorías y otros grupos vulnerables, corrupción, impunidad y el trabajo de la clase política. Pamela, gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos también en este panel Reflexiones desde el sector privado en la lucha anticorrupción, y presento a nuestras panelistas. Ligia González, abogada por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derecho por la Universidad de Harvard, articulista, autora, profesora y conferencista, presidenta de la Comisión de Integridad y Ética Empresarial del Consejo Coordinador Empresarial, consejera y vicepresidenta del Comité de Compliance Managers en la Cámara Internacional de Comercio y asesora externa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenida, Ligia. Muchísimas gracias. Qué gusto. El gusto es nuestro, y también nos acompaña Diana Ramos, licenciada en Derecho y maestra en Administración de Negocios por la Universidad La Salle. Cuenta con una especialidad en Derecho Empresarial por la UNAM y otra en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE. Desde el 2015 es Compliance Officer de Daimler Financial Services de México. Bienvenida. Gracias, Pamela. Y llegando a la pista, sí, derrapando, nos acompaña también Leonardo Núñez, politólogo, internacionalista y maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE. Participa regularmente en medios de comunicación con análisis e investigación sobre política nacional e internacional. Ha escrito diversos libros, artículos, investigaciones y análisis sobre corrupción, fiscalización y elecciones, y actualmente es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ay, no tienes micro, ahorita te lo compartimos. Pues arranquemos con los datos, Ligia. Cuando hablamos acerca de corrupción y del sector privado y su involucramiento en esto, ¿qué sabemos? ¿Qué hay? Muchísimas gracias, Pamela, y qué gusto estar en este panel. Y sí, muchas gracias por la pregunta, porque la percepción es muy importante, todo el mundo lo sabemos, y mucha gente actúa por la percepción y no nos podemos culpar por ello. Sin embargo, cuando estamos escuchando, es que hay muchísima corrupción a todos los niveles, y el clásico de para bailar tango se necesitan dos, parece que, bueno, igual de número de corruptos hay en el sector público que en el sector privado, etcétera. Pero fíjate que los números son muy interesantes, que tanto Mexicanos contra la Corrupción como el TEC de Monterrey han publicado, y muchas otras instituciones, el IMCO, etcétera. Fíjate que el número de denuncias reales que hay por actos de corrupción son en su gran mayoría, y esto en su gran mayoría me refiero más del 80%, en contra de actuaciones de los servidores públicos o de personas que pertenecen al sector público. Del remanente es interesante porque hay un 2% de percepción de que es de percepción y números que son del sector social, es decir, de entidades que aparentemente actúan a nombre de la sociedad civil, pero que realmente no lo son. Y tenemos un 10% dividido en un 1% contra personas específicas que pertenecen a entidades privadas o empresas, y un 8% de denuncias que son contra entidades privadas reales, que se dice tal empresa participó en actos de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un desnivel entre unas y otras, y realmente para bailar tango se necesita dos, tendrías que tener un 50 y un 50%, porque quiere decir que hay un servidor público de un lado y del otro lado una empresa que está haciéndolo, pero están muy desniveladas. Hay dos posibilidades para ello. Uno, que la percepción o el manejo de la información no esté conectada con la realidad. Y dos, y esto es cierto, los tipos penales que quedaron para efecto de denuncia de corrupción
la mayoría fueron creados originalmente para malos comportamientos, vamos a llamarle, de funcionarios públicos, y no fueron adaptados a la manera en la que algunas personas del sector privado, que claro que lo hacen, podrían iniciar este tipo de actos de corrupción. Entonces, si se modificaran los tipos penales para ajustarlos al comportamiento del día de hoy de las empresas en las cuales hay personas que tienen malos comportamientos, quizás podría moverse un poco este número, pero aparentemente no va a ser mucho. Entonces, creo que los números nos dicen algo diferente de esta percepción de que las empresas son las que inician la corrupción. No siempre y no en la gran mayoría. El segundo tema de percepción de los números es que están combinados cuando se presentan muy sintéticos a la opinión pública y se dice las empresas, cuando es totalmente diferente la corrupción que podría llegar a ser iniciada por las grandes empresas en la corrupción que le llama Mexicanos contra la Corrupción, la colusiva, de aquella en la que se percibe a las pequeñas empresas como las víctimas de esta corrupción, que terminan participando, pero no necesariamente porque adentro de las mismas está un ente maléfico que dice yo voy a ser corrupto, sino que son reactivas a la corrupción que hay en el ambiente. Entonces, si no dividimos las estadísticas y los números entre pequeñas y medianas empresas que tienen o que sufren o que son activadoras de corrupción a nivel estatal, de aquellos grandes casos que son los que escuchamos en primera plana de los periódicos, no vamos a tener un análisis correcto. Hoy tienes tú a nivel federal 22 carpetas de investigación judicializadas de esos grandes casos, y realmente que se estén investigando y que son de los que vemos en el periódico y de los que todo el mundo habla, son alrededor de 8. Cuando el número de denuncias pasa más de 1,000 y ya no podemos decir cuántos a nivel estatal. ¿Qué quiere decir? Que quizás el gran número no esté en esos grandes escándalos, sino en el día con día. Y nada más para poner un ejemplo, y en el ciudadano. Por cierto, esto es muy interesante. La mayor parte de los ciudadanos sí considera que la corrupción está a nivel del ciudadano persona física, más que a nivel de empresas, porque lo sienten, lo perciben y porque sí se acusan de ser parte de esa corrupción. Por ejemplo, y esto es un ridículo, entidad X que para poderte emitir el certificado de no antecedentes penales, te dice un funcionario de ventanilla, ¿qué cree? Si quiere que llenar su formato para pedírnoslo y que usted pueda trabajar, porque es para poder trabajar en una entidad de seguridad privada, tiene que comprar una pluma. ¿Cómo? Pues yo traigo mi pluma. No, esa señora que está ahí es la que se la va a vender. ¿Qué dice el ciudadano? Ya sabe que es parte de la corrupción, pero a lo mejor no llega a analizar si tenía opción o no tenía opción. Creo que es como tenemos que empezar. Muchas gracias, Pamela. Muchísimas gracias, qué buenos datos. Ligia, Diana, ¿por qué a pesar de que el tema de la corrupción está o pareciera todo el tiempo sobre la mesa, que se habla también desde los esfuerzos del sector privado, queda esta sensación de que no es suficiente? Bueno, yo lo dividiría en 3 rubros, ¿no? Primero el sector privado, el sector público y las personas como tal. ¿Por qué el sector privado? A esto me refiero, a ver, afortunadamente habemos muchas empresas que nos hemos sumado a esta lucha contra la corrupción, tenemos programas de compliance, tenemos políticas, un gobierno corporativo, un programa de compliance, código de integridad, de ética, hacemos capacitación, concientización y estamos sumadísimos, ¿no? Y ahí vamos en esta lucha constante. Pero ¿qué pasa cuando la otra parte del sector privado no se ha sumado? Cuando sean, y no me refiero a que sean pequeñas o medianas empresas, también puede haber empresas muy grandes que digan, bueno, a mí simplemente eso no me es relevante, ¿no? O eso me parece un gasto, eso me parece que no es importante, o yo simplemente creo que en mi empresa no va a pasar. En mi empresa no hay corrupción porque aquí, mira, todos somos súper cuates, todos nos portamos súper bien y aquí nadie se va a portar mal, todos vamos a ser muy buenos.
Y eso es verdad, o sea, quién sabe, ¿no? Bueno, ojalá que sí, estaría maravilloso, pero la verdad es que no lo creo. ¿Por qué? Porque va pasando que la gente en su instinto propio y en los valores que va adquiriendo, van encontrando la forma de decir, uy, por aquí puedo hacer algo, por aquí puedo tener un beneficio propio, por aquí puedo tener un acto de corrupción. Y no lo piensan como un acto de corrupción, simplemente lo piensan tal vez como, bueno, puedo tener un beneficio, puedo ganar un poquito más y ya está. Entonces, en la medida que estas empresas no se suman a esto, las empresas del sector privado, que sí estamos muy comprometidas con eso, pues tenemos ahí un problema, ¿no? Porque tal vez, por ejemplo, hablando personalmente de Daimler Financial Services, muy comprometidos, etcétera, finalmente necesitamos terceros para operar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso, necesito un tercero para tramitar, no sé, para llevar un juicio o para tramitar unas placas. ¿Qué pasa si ese tercero, si ese socio de negocios que yo tengo no tiene sus políticas, ¿no? O me dice que tiene las políticas porque como parte de mi proceso de compliance, de compras, etcétera, yo le pido que tenga un código de integridad, un código de conducta, etcétera, pero se vuelve un compliance de papel, ¿no? El conocido compliance de papel que todo el mundo dice, aquí tengo todo, pero en realidad no lo vivo, ¿no? Entonces, cuando esa empresa me dice, no, yo te juro que yo lo voy a hacer perfectamente bien. Bueno, órale, ya, vamos a contratar, vamos a ir juntos. Y cuando le dices, bueno, ayúdame a tramitar unas placas. Ah, sí, perfecto. Y ese, aunque te firmó un contrato con una cláusula anticorrupción, no voy a dar ni recibir dádivas, etcétera. Uy, pero le tengo que trabajar a Daimler, déjame lo hago rápido, pues sí voy a dar una dádiva, ¿no? Sí lo voy a recibir, sí voy a hacer lo que sea que necesita hacer. Y ahí caemos en un caso de corrupción. En realidad los escándalos muchas veces pueden ir ahí, ¿no? Tal vez Daimler no es el que lo hizo directamente, pero a través de sus socios de negocio, confiando en que tiene todo su programa, si el otro lo hace, pues ya vamos a hacer, o sea, nadie va a decir, es que el tercero al que contrataron es el que lo hizo, ¿no? Pues van a decir, uy, Daimler, ya viste todo lo que hace. Entonces, creo que ahí es en donde el sector privado es donde tiene mucha injerencia en este tema de corrupción. Después el sector público, bien nos decía Ligia ahorita, un 85% está encaminado hacia el sector público. Creo que todos cuando hablamos de corrupción tenemos muy en la mente el sector público. Nos decía Ligia, hay que ir a comprar la pluma con esa señora en específico porque esa es la pluma que pinta perfecto en ese papel, ¿no? Y así igual nos piden para las placas y nos piden para el trámite de la licencia de construcción y nos piden para una serie de cosas que en la medida igual el sector privado cuando dice, bueno, es que si esta autoridad me está pidiendo que yo le dé algo porque si no mi trámite no va a salir o me voy a retrasar muchísimo, etcétera, entonces ahí es cuando las empresas empiezan a ceder, ¿no? Y dicen, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿me va a tardar 6 meses o un año porque si no, no lo voy a conseguir? O ya, bueno, ya, ni modo, le voy a dar lo que quiere y listo. Entonces ahí es donde el sector público, a pesar de que hemos tenido esfuerzos importantes, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que escuchamos un sinfín de esfuerzos, ¿no?, que hay contra la corrupción, la verdad es que no lo vemos tan tangible, ¿no? Cuando vamos y hacemos una de estas operaciones en la vida real, vemos que la corrupción sigue latente. Y por último, las personas. ¿Por qué les digo que las personas? Porque al final, como les decía desde el inicio, en la medida que las personas no vean la gravedad del asunto y digan, bueno, es que tanto es tantito, no pasa nada, ¿no? Es que no estoy haciendo algo malo, o sea, simplemente yo voy a ganar un poquito más de dinero y ya está, no le estoy afectando a nadie, o sea, solo le voy a cobrar un poquito a esta empresa para que trabaje conmigo, pero no le estoy cobrando, le estoy dando negocio incluso acá. Entonces, en la medida que nosotros como sociedad no cambiemos ese chip y no seamos conscientes de lo que es la corrupción y la afectación que tenga, entonces las personas van a seguir sumando a que se cometan estos actos de corrupción. Porque no importa que una empresa tenga un programa súper robusto, si las empresas que están dentro de ella quieren seguir haciendo corrupción, esto nunca va a parar. Leonardo, desde tu trinchera, pues la misma pregunta, ¿no? ¿Qué está faltando a pesar de todos estos esfuerzos? Y también,
¿Qué has podido observar sobre esta colusión entre el sector privado y el público? Claro, bueno, primero que nada, qué gusto, perdón por la llegada tan tarde, llegar de Polanco es complicado, pero gusto compartir el panel con ustedes. Creo que partiría de lo que comentaba Ligia, de que hay que tener esta distinción entre los diferentes tipos de corrupciones que se dan entre micro, mediana y macro, pero yo agregaría también que además de esta división que hacemos entre sector público y sector privado, como que dejamos en un limbo a lo que está en medio, ¿no? Que es tan característico además del sistema político mexicano, que son ese grupo intermedio en el que se cruza el poder público con el empresario en la misma empresa, ¿no? En el vehículo que se crea para esconder la riqueza, llámese una empresa offshore que pues hemos descubierto cientos, ¿no? En los Panama Papers, en los Paradise Papers, en los Pandora Papers, en fin, tenemos en los Bahama Leaks. Todos y cada uno de esos casos implican o a una persona, un ciudadano o un funcionario que está utilizando a una empresa, ¿no? Formalmente es una empresa, para esconder recursos, ¿no? O cuando hablamos de la estafa maestra, o cuando hablamos de la operación Zafiro, ¿no? Para desviar recursos para campañas políticas, para enriquecer a un funcionario o para pagar sobornos. Y yo creo que nos hace falta volver a poner el lente en ese ente intermedio, ¿no? Que nominalmente es el sector privado, pero como que todos volteamos a ver, haciéndonos creer como que no existe, ¿no? Como que esas empresas no se formalizaron frente a un notario público, ¿no? Que dio fe y legalidad de que existía esa empresa a pesar de que no existía, ¿no? Y que esas empresas siguen recibiendo contratos en la Administración Pública Federal, ¿no? A pesar de que ya sabemos que están listadas en la lista del SAT, ¿no? Que esa es una de las cosas que a nosotros nos parece una locura, ¿no? La lista del SAT está ahí pública y cuando tú la cruzas con Compranet te das cuenta que hoy por hoy siguen entregándose contratos a empresas fantasma. Y como ese podríamos repetir cómo todos los esquemas de corrupción acaban teniendo un piecito en el sector privado, donde nos hace falta tal vez incluir esta concepción que es un poco diferente al que ya tenemos y discutimos alrededor de las empresas. Son víctimas en el sentido de que pagan para agilizar trámites, ¿no? Y eso pues lo vemos una y otra vez, ¿no? En la última ENCRIGE, 72% de las empresas decían que la principal causa para pagar sobornos es para agilizar trámites, luego sigue multas y sanciones y luego evitar clausuras, ¿no? Y más o menos se repite eso cuando volteamos a ver el resto de lugares. Y esa es una corrupción que necesita un tratamiento particular, ¿no? Porque como bien mencionan, ya no solamente hay que ver la parte de cumplimiento o el compliance como el cumplimiento formal, que ahí, por ejemplo, pues podríamos decir que tenemos éxitos, ¿no? Mexicanos, por ejemplo, llevamos ya varios años haciendo una cosa que se llama Integridad Corporativa 500, que medimos el cumplimiento de las obligaciones que deberían tener las 500 empresas más grandes, ¿no? Y las puntuamos de 0 a 100. En 2017, cuando empezamos a hacer este ejercicio, el promedio era de 36.6 sobre 100. Ahorita ya estamos en 72%, en 72 puntos en promedio, ¿no? Y ahora ya tenemos una multiplicidad de empresas que ya subieron al 100. En fin, en esa parte estamos haciendo un avance muy claro, ¿no? Porque ya sabemos que se tiene que hacer en compliance efectivo en las grandes empresas, ¿no? Lo que tenemos que dar el salto es a implementar y evaluar la implementación real. Pero la otra parte, ¿no? Esa parte intermedia, esa parte del sector privado público que no acabamos de introducir en nuestros análisis, creo que es lo que nos hace falta para empezar a desmontar también la prevalencia de la corrupción tan escandalosa que tenemos hoy en día, ¿no? Porque no nos hemos hecho cargo de esa parte, no nos hemos hecho cargo de las empresas factureras, no nos hemos hecho cargo de las múltiples empresas de outsourcing que hoy siguen existiendo a pesar de que ya hay una serie de constricciones legales, no nos hemos hecho cargo de todas esas redes de empresas que están asociadas a un funcionario, a un político o a un empresario y que están deliberadamente creadas para darle la vuelta al sistema y que formalmente están cumpliendo con la norma, ¿no? Y que solo cuando lo hacemos por el lado periodístico nos podemos dar cuenta, pero los empresarios tienen contacto con las empresas, ¿no? Porque en el día a día de la corrupción eso acaba llegando en deposita y la empresa, ¿no? Y tal vez las empresas que tienen el nombre y el renombre no se quedan manchadas, pero el mecanismo ahí está. Y sabemos que hoy se sigue utilizando de manera intensiva y no nos hemos hecho cargo de esa parte de la corrupción privada que es privada.
A ver, veo en esta lectura que de cierta forma los tres hacen de el sector privado, la corrupción persona versus sector público y el sector público. Y en el privado hay otra gran división, ¿no? Que serían las grandes empresas, las que están ahí a la vista de todos, y las empresas fantasma, estas empresas de papel, que ya es otra historia, más bien como de ordeña de los recursos públicos. En cuanto al primero, en el sector privado, pareciera que estamos en un círculo pues prácticamente imposible. O sea, ¿qué haces o qué pasa con las empresas cuando el negocio no sucede, cuando la compra no se cierra, si no hay un acto de corrupción involucrado? ¿Y de dónde tiene que partir? Si es del sector público o si es del sector privado. Me parece que el público tendría más intereses en que así sucediera para ponerle un alto. Sí, vas. Muchas gracias. Y ahí es donde está, bueno, ¿cuál es la clave para que se rompa esa liga? Y antes de contestarte, creo que hay un tema que está ligado, que bien comentabas, que es ¿dónde está ese punto intermedio que parece que es invisible, en que efectivamente se utilizan empresas que son formalmente de carácter privado, pero que se utilizan como vehículos para corrupción de desvío de recursos de carácter público? Y un tema que comenté con alguien experto en el tema me dijo, es que ahí parece que tenemos que hacer una modificación, y es terminar de ligar las cuestiones de lavado de dinero o de utilización de recursos de procedencia ilícita, dicho de una manera más formal, con la corrupción, porque parece que hay veces que lo combinamos en la misma cubeta, pero formalmente lo separamos. Entonces, las investigaciones que lleva, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción de la UIF, no están ligadas. Quizás ahí es una de las cuestiones que deberían de suceder. ¿Por qué? Porque la corrupción a nivel privado también se ha identificado, por ejemplo, en las cuestiones de pago de impuestos. Y hay veces que ese tema cae dentro de utilización de recursos de procedencia ilícita, y hay veces que se le llama corrupción. ¿Cómo romper desde esta corrupción tan sofisticada como con la de la ventanilla? De, oye, no des dinero para las placas. Tienes un ingrediente adicional, y si no reconocemos la realidad no lo vamos a poder resolver. Que las empresas hoy, las que están en el límite de su sobrevivencia, no tienen como prioridad el decir voy a ser bueno y bonito, sino que tengo que sobrevivir. Y hay algunos empresarios que incluso lo justifican desde el punto de vista ético, diciendo, si tengo que escoger entre despedir a mi personal y cerrar mañana la cortina, o dar dinero al que me está cobrando derecho de piso, dar dinero al derecho de piso del inspector, porque finalmente el inspector también te está cobrando derecho de piso. No le llaman tan bonito, pero es eso. Hasta el que para que me den el anuncio luminoso tengo que llenar 25 hojas. Y ahí te va uno más difícil todavía de romper. Todos tenemos en la cabeza el que una manera de mejorar la corrupción o evitarla es a través de la utilización de sistemas y haciendo el cero contacto. Sí, pero resulta de que tú tratas de llenar ciertos formatos y tú eres un empresario que no quiere contratar a un abogado porque no tiene dinero para hacerlo, que no quiere contratar a un contador y quiere llenar el formato porque dice, perfecto, me voy a meter a llenar el formato. Perdón, son 10 hojas en las que te están pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el trámite y que se atoran. Y se ve en el problema de decir, ¿y para qué me están pidiendo esta información? No la tengo, me atoro, y ya sabes hasta el final. Si usted tiene algún problema, a favor de acudir a la oficina correspondiente. Y vas a la oficina correspondiente y te encuentras de nuevo con el señor de la ventanilla que dice, ay, pues fíjese, la pluma. Exactamente. Entonces, nosotros somos muy optimistas cuando decimos cero tolerancia. Cero tolerancia a dar. Incluso hubo una época hace 4 años en que no teníamos duda que no podías dar ni una pluma promocional al sector gobierno. Y era cero. Perfecto. Si es cero y no lo dejamos lugar a interpretación, porque a los mexicanos nos gusta interpretar a nuestro favor, cero interpretación, cero tolerancia. Es un buen comienzo.
pero aterriza en el empresario que tiene que pagar la nómina, que tiene que, y que sabe que es injusto lo que le están pidiendo porque es corrupto, y le dices, ¿sabes qué? Efectivamente, arriésgate, mañana no pagues la nómina y no le entres a la corrupción. Debemos de ser más innovadores para ayudarle a esas empresas. ¿Cómo podemos hacer para que puedan denunciar, pero que salga su trámite? A lo mejor no le tienes que decir, pues tú ve y denuncia, y sí, claro, dentro de 6 meses, y como te dije hace rato, tenemos un nivel ínfimo. Bueno, hay la mitad del país no tiene agencias anticorrupción efectivas porque no tienen dinero para poderlas trabajar. Y nosotros los empresarios a nivel de pymes queremos que un empresario que quiere abrir su tortillería pueda denunciar y que al día siguiente el funcionario que estaba en la ventanilla lo quiten. Ah, pero ¿qué crees? Hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque el mensaje de impunidad de que no va a pasar con ese funcionario dice, mi apuesta es de que tengo un 1% de probabilidades de que lo quiten y 99% de que ese funcionario siga ahí por 6 meses. ¿Le pago o no le pago el permiso? Le pagas el permiso. No debería de ser, éticamente no es correcto. No invitamos a que suceda, pero entonces tú tienes que tener un procedimiento efectivo para que las fiscalías anticorrupción que ven esa ventanilla en ese momento puedan actuar. Y que digas, tienen facultad para que si tienes una denuncia en la cual se va a cuidar al denunciante, al día siguiente ese funcionario no va a estar ahí. Y vamos a procurar que al lado haya una ventanilla que garantice ese permiso, claro, si se cumplen todos los requisitos. Que no haya competencia desleal, porque muchas veces tienes empresas de gobierno que les van a dar el permiso en un día, o que la legislación les perdona el permiso y el sector privado no lo puede hacer. Entonces, hay un problema de impunidad, de miedo, de falta de innovación en los procesos, que ya no solamente es la parte tecnológica, para cortar de tajo y decir, no te preocupes, denuncia, vas a tener tu permiso y esa persona no te la vas a encontrar para que te esté hostigando. Tenemos que facilitar las cosas. Hoy una empresa está más preocupada en un tema de Hacienda, del registro de sus trabajadores que tengan la formita del SAT, del outsourcing, del COVID. Y hicimos un análisis del número de procedimientos que una empresa a nivel nacional tiene que cumplir solamente en materia ambiental y son alrededor de 600. Y la otra es, no hemos podido llegar para darle esa confianza en comunicación, y digo como sociedad, a esas pequeñas empresas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sector privado? Y lo estamos haciendo, esas cadenas de valor que bien comentaba Diana, las estamos mejorando, para no solamente ponerle una cláusula, sino decirle, y como sé que te cuesta trabajo, te voy a ayudar, yo empresa mediana, yo empresa grande, para que tu empresa pequeña no te enfrentes con esos problemas, sin que se convierta en outsourcing. Y entonces ahí entra en problemas que la regulación no te ayuda mucho. Tenemos que confiar en que las fiscalías anticorrupción de la ventanilla tienen suficientes recursos y gente preparada. No hemos podido capacitar a suficientes fiscales anticorrupción para ello. Y finalmente, necesitas como empresa cumplir con todos tus programas que nosotros ponemos a la mano. Yo conté para mexicanos por lo menos 10 programas gratuitos en internet para que cualquier pyme pueda entrar y hacer su programa anticorrupción, de cumplimiento y de ética. Y si tienen dudas, en esta cadena de valor, claro que todas las empresas y las instituciones como el CCE y todos los organismos que lo integran, ya tenemos esas herramientas, pero hay que acercarlas y que no se queden en el miedo de la impunidad. Gracias. Diana, además si quieres agregar algo a esta pregunta, pero también quisiera preguntarte, hablaban y han mencionado el costo que esto implica, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. ¿Tienen medido
la retribución que implica para las empresas sí tener estos mecanismos anticorrupción? Sí, vaya, la corrupción nos cuesta a todos, ¿no? Al final es un gasto que tenemos que ser conscientes todos que la corrupción nos va a costar. Como yo les decía hace rato, ¿no? Muchas veces las empresas lo ven como un gasto. ¿Por qué voy a tener un programa de cumplimiento? ¿Por qué voy a tener un código de integridad, un tema anticorrupción, si solo me va a generar un gasto y además me va a poner trabas porque me va a decir que no puedo hacer nada, ¿no? Pero en la medida que las empresas vayan viendo, o sea, cuánto te va afectando, o sea, cuánto te van generando todos estos delitos que van aparejados con la corrupción, porque no es, como nos decía Ligia, no es solo la corrupción per se, es el lavado de dinero, el fraude, el robo de identidad, todos esos otros delitos que van aparejados, que te van generando costos impresionantes, ¿no? O sea, digo, no podría decirte ahorita, bueno, me cuesta $100,000, ¿no? Sin embargo, es un hecho que te genera un costo. Entonces, creo que sí es muy importante que las empresas lo vean así. A ver, ¿qué costos puedo ahorrar por evitar estos temas de corrupción, de protección de datos personales, de lavado de dinero, de evitar los temas antifraudes, que al final van aparejados? ¿Por qué? Porque en la medida que llegue un cliente que me está presentando un claro robo de identidad o que me va a presentar un fraude que al final se me va a representar en un costo monetario, ahí es donde yo lo puedo cuantificar, ¿no? Porque tal vez las empresas no van a decir, fíjate que al año yo doy 40 mordidas porque necesito sacar 40 licencias. No, difícilmente te van a decir, y fíjate que mis abogados se llevan $200 cada quien para las copias. No, bueno, ok, pero y esos fraudes que están entrando, bueno, ahí sí ya te das cuenta, oye, eso me significó un costo que ya no recibí porque la persona ya no me lo pagó, porque fue un robo de identidad, porque fue un tema de lavado de dinero que ya no pude cobrar. Entonces ahí cuando lo empiezan a ver en miles o millones de pesos, ahí tal vez ya lo ven como algo contundente, ¿no? Y un poquito sumándome a la respuesta de Ligia también, creo que sí, es súper importante ser innovadores y creo que también está en nosotros hacer un poco esta innovación, ¿no? ¿Cómo voy a buscar esta innovación? Sí, de acuerdo, soy una empresa pequeña que tengo una traba, no me están dando la licencia y tengo que dar una mordida porque no me la van a dar y no puedo pagar la nómina si yo no empiezo con este proyecto, pero ¿qué más puedo hacer? Oye, ¿puedo acudir con otra autoridad? ¿Puedo ir a otra delegación? ¿Puedo ir a otro estado? ¿Qué más puedo hacer, no? También creo que está en nosotros el decir, bueno, si ya sé que este funcionario atiende el lunes, miércoles y viernes, pues tal vez voy y me paro el jueves para ver si él no está ahí. Entonces, si el otro me atiende y ese ya no me pide el dinero o ya no me pone trabas, ¿no? Y a nosotros nos pasó un poco, y se los cuento, o sea, al final con este tema de las placas, hubo un momento en el que me decían para los autos corporativos, los de la empresa me decían, oye Diana, ¿qué hago? O sea, me dice el tercero que saca las placas, que por suerte tenía todo su programa, que lleva 3 meses intentando sacar las placas en un estado y no puede. ¿Por qué? Porque le están pidiendo dinero, ¿no? O sea, obviamente le van diciendo, uy, es que le falta un papel, uy, es que ahora la copia le salió mal, es que ahora no se ve, no ahora tenía le la falta pluma la pluma correcta. Exacto. Entonces me decían, ¿qué hacemos? Y les dije, bueno, veamos en dónde más tenemos domicilio. Tenemos domicilio en 2 estados más, intentémoslo en uno de los otros estados. Entonces a eso me sumaría a la respuesta de Ligia, ¿no? Seamos nosotros también los innovadores, porque entiendo, qué maravilloso sería tener una fiscalía que actuara, qué maravilloso sería tener un canal de denuncias al que pudieras presentar una denuncia y al siguiente día no estuviera el funcionario, siempre y cuando además esa denuncia fuera real, ¿no? Porque qué tal que solo me cae mal el funcionario y entonces ya lo denuncié por un tema de corrupción y ni era, ¿no? Entonces, cuando sea esto efectivo, la verdad es que nos va a tomar bastante tiempo llegar hasta ahí. Pero en el Inter, ¿qué podemos hacer nosotros? Como ciudadanos, como empresas y también como el sector público, porque creo que a veces un error que tenemos nosotros es, bueno, esto es para el sector privado, esto es para los ciudadanos y tal vez estos eventos son para quien le interese y para quien quiera sumarse. ¿Y qué pasa de los que no les interesa
¿Qué pasa yo, servidor público, que soy el más corrupto del mundo y que no me interesa un evento de lucha anticorrupción, ¿no? Entonces, a ese es al que tenemos que acudir, a ese es al que tenemos que concientizar, a ese es al que le tenemos que decir, tus actos de corrupción están generando un daño en la sociedad. Entonces, a ellos son a los que tenemos que llegar para tener verdaderamente un cambio y poder dejar de tener estos daños colaterales como la pérdida de ingresos o los gastos que nos genera la corrupción. Gracias. Leonardo, ¿en dónde rompemos este círculo vicioso? Mira, me van a regañar los de Coparmex porque el 5 de julio vamos a presentar los resultados de una encuesta que hicimos con ellos. No voy a dar el número preciso, pero preguntamos a todos los asociados de Coparmex y poquito más de 35%, casi 40% de los empresarios declararon que habían sido víctimas de algún acto de corrupción, ¿no? Es un indicador que hace Data Coparmex, que le va dando seguimiento. Hicimos un módulo junto con ellos para preguntar qué más pasaba después de eso, ¿no? Y resultaba que 3/4 partes de los empresarios que habían sido víctimas en el último año de un acto de corrupción habían decidido no denunciar, ¿no? 75% de las víctimas. Ese número en sí mismo refleja por dónde está uno de los grandes problemas del fenómeno de la corrupción, que es la normalización, ¿no? Porque justo apuntar hacia sistemas de denuncia internos y externos, ¿no? Pasa por un paso anterior, que es haber logrado romper esta cultura de la denuncia o de la no denuncia, digámoslo en este momento, que permea otra vez hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Hacia adentro lo vemos también, por ejemplo, un estudio reciente de la consultora Kroll nos decía que en los últimos 3 años 86% de las empresas mexicanas fueron víctimas de fraude y corrupción, pero solamente 63% investigó las causas, ¿no? Hay un 20% que es como, pues ya, ¿no? Ya pasó. Y un poco tenemos, esta normalización nos ha llevado a que las empresas también ya lo asuman y lo interioricen como un costo, ¿no? El costo que tengo que hacer por los gestores y por los trámites y porque sé que si yo hago una denuncia no voy a lograr nada y además si llegara a denunciar pues tampoco hay una solución específica. Y entonces hay que regresar otra vez a lo elemental, ¿no? No tenemos que redescubrir el hilo negro para dejar claro que lo que tenemos que hacer aquí es una estrategia conjunta por diferentes áreas, ¿no? Tiene que participar el gobierno y tiene que participar el sector público y tiene que participar el sector social, pero con una estrategia clara, no más allá de decir ya se acabó la corrupción, ¿no? Llegó el 1 de diciembre de 2018 y ya no hay corrupción. Es un poco más complejo que eso, ¿no? Y tampoco se puede solo desde sociedad civil y tampoco se puede solamente con integridad corporativa, ¿no? Tenemos que volver a poner en línea esas 3 piezas porque la cultura de la denuncia se tiene que trabajar desde adentro de la empresa, pero se tiene que trabajar desde afuera, ¿no? Y se tiene que trabajar también con las autoridades, con una preocupación clara de vamos a abatir la impunidad, que vaya, es una promesa que vende mucho, pero que es muy difícil de implementar, sin lugar a dudas, pero no hay otra alternativa que entrar por ahí, ¿no? Porque como bien mencionaba Ligia, pues el origen de que esta cadena no se pueda romper es que creemos que estamos condenados a que no hay de otra, ¿no? Y que entonces el funcionario me sobornó, el funcionario me pidió dinero, no me queda otra más que pagar, porque si denuncio, no hay un mecanismo claro de denuncia, ¿no? Se trató de crear la plataforma de alertadores en la Secretaría de la Función Pública y fue un gran fracaso. ¿Qué pasó con ello? Se quedó abandonada completamente porque varios de los casos que se denunciaron ahí terminaron en absoluta impunidad, ¿no? Por ejemplo, no es precisamente sector privado, pero hubo funcionarios del DIF que ahí denunciaron, por ejemplo, que les estaban quitando un diezmo de su salario. Transitó dentro del sistema de alertadores y al final la Secretaría de la Función Pública dijo, aquí no pasó nada porque no había comprobantes de la transferencia de recursos, ¿no? Porque se los quitaron en efectivo. Y ahí se jodió todo el modelo, ¿no? Porque entonces cualquier dejo de confianza que pudiste haber generado en la ciudadanía o en los funcionarios de que podías tener un canal para denunciar, se te rompió. Y ok, falló ese, pero no hicimos algo para sustituirlo, ¿no? Y hoy estamos en este gran tragedia que es, si a mí me asaltan aquí afuera, ¿no? O si a mí me piden una mordida en mi trabajo, el hecho de denunciar implica perder todo el día,
¿no? Y implica saber que no va a llegar absolutamente nada, porque no hay ni una política pública, ni una política empresarial, ni una política social para darle seguimiento a esas denuncias, ¿no? Y creo que esa es la parte por donde tenemos que empezar a desbloquear las cosas, ¿no? No es estrictamente con las empresas, pero pues lo estamos viendo con todos los casos en los que las familias tienen que salir a cerrar las calles para pedir que el Ministerio Público trabaje, ¿no? Esa es la demanda que nosotros tendríamos que llevar a todos los casos de corrupción y a todos los casos de violación de derechos humanos y a todos los casos de violación de la ley. No es el momento procesal oportuno por el contexto que tenemos en el sector político, pero tenemos que platicar que por ahí tenemos que llevar la solución, ¿no? Porque por el voluntarismo de unos u otros y todos desconectados no vamos a avanzar hacia ningún lado. Y sí, desafortunadamente, denuncia es el lado principal, y todo lo que hay alrededor, ¿no? Que camine, que funcione, que tenga confianza, ¿verdad? Pero todo eso tenemos que construirlo, porque si no, pues cada quien va a seguir jalando de manera desconectada y vamos a seguir cargando este problema del cual pues, todos somos víctimas y lo pagamos de una manera o de otra. A manera de conclusión, y se lo suelto también como una idea por si quieren desarrollar por ahí, durante muchos años las frases "el que no tranza no avanza", "con dinero baila el perro", formaron parte de la cultura popular mexicana y eran casi una regla, ¿no? Tan normalizada estaba la corrupción que tenía su mantra y era entendido como esta es la única manera. ¿Creen que algo ha avanzado hacia bien? Creo que es una muy buena pregunta. Muy poquito porque, y voy a poner el ejemplo que me ponía mi mamá literalmente. ¿Quiénes de nosotros ya concientizamos que regalarle una manzana a la maestra es un acto de corrupción? Es un acto de corrupción porque vamos y le regalamos una manzana cuando no lo deberíamos de hacer. Más si es el sector público. Estamos dando una dádiva a una funcionaria pública. Si no captamos eso desde el nivel de la familia, va a ser difícil que luego lo modifiquemos. Déjame subir al nivel empresarial. Al nivel empresarial estamos criticando mucho y claro que estamos conscientes que darle dinero al funcionario público es malo. Pero ¿qué pasa con la corrupción interna? Cuando el de compras, olvídate del gobierno, el de compras le dice al proveedor, oye, ¿quieres que te compremos a ti en lugar de al otro proveedor? Y ya sabes que aquí viene la del Puebla conmigo. Y no lo ven como corrupción porque dicen es aquí interno. ¿Y qué crees? Que las leyes no le ayudan a las empresas para poderlos procesar. Y lo que es peor, lo pescas porque alguien denunció y lo quieren correr y le tienes que dar un premio que es su indemnización de 3 meses, 20 días por año y si no te va a demandar. Entonces los incentivos no están a todos los niveles creados para que concienticemos que es tolerancia cero. Cuando hagamos eso, vamos a poder seguir evangelizando, porque y esto se llama evangelizar, ¿eh? Y luego te dicen, ay, lo que quieres es ponerme la moral. No, a ver, espérame. Claro, tiene un tema ético, filosófico, de moral, pero es por tu bienestar. Es para que tú no estés pagando ese impuesto invisible llamado corrupción, que más afecta a las personas que tú luego sales a la calle y dices, ay, pobrecito, ¿verdad? No le damos... A ver, deja de ser corrupto y por lo menos una partecita de ese impuesto invisible le va a llegar a esa persona. Entonces, la concientización y la evangelización es algo en la que no debemos de detenernos. Esas frases ya no las oyes, pero hay mucha gente que las ejerce. Y dicen, ay, qué tonto, porque, a ver, en los exámenes de la escuela, ¿no? Ay, qué tonto, ya sabes, el nerd que se la pasó estudiando cuando ese profesor es un barco y deja copiar. No, y tú, mamá, y tu papá deberías de castigarlo para que después, pero también en la empresa. A ver, persona que cometa actos de corrupción interna, adiós. Y la otra, que es más sutil, la de conflictos de interés. Fíjate que la corrupción empieza por los temas de conflicto de interés y muchas empresas no lo han captado. Creen que no, aquí no hay tanto problema porque si viene su sobrino, no vive con él, no, también es cero tolerancia y eso lo vas a llevar a que cuando estás tú negociando, porque claro que hay que hablar con el sector público, sea transparente, sea abierto. Y la otra recomendación, y hablando de transparencia, es que sí utilicemos
y forcemos a que una de las patas importantes del Sistema Nacional Anticorrupción, que es el de transparencia, funcione. No está funcionando por dos razones. El proceso, si tú quieres, dices, oye, vamos a pedir esta información, pues sí, pero ¿qué crees? Que el proceso entre que te dicen que no, los 40 días vienen, te responden, sale, va a tardar 150 días y en eso ya se acabó el concurso, el de obras públicas. Entonces, ¿lo haces o no lo haces? Entonces, un punto fundamental es que sí utilicemos los sistemas de transparencia, pero que también se modifiquen para que funcionen. Entonces, a manera de conclusión, es nosotros, el sector privado y desde el CCE, siempre y en cascada vamos a estar buscando sistemas de integridad, cumplir con los mejores estándares internacionales y la otra. Si del otro lado quieren seguir bailando tango, nosotros ya no. Entonces no vamos a esperar que del otro lado veamos que dejaron de bailar tango. Seguiremos con nuestros programas, bajándolos en cascada y también buscando políticas públicas que ayuden a que la corrupción se vaya del país. Gracias. Diana. Bueno, yo creo que sí hemos avanzado algo. Cuando menos vaya, tenemos eventos como este, tenemos un evento de lucha anticorrupción, tenemos asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción, tenemos el programa de compliance que hace unos años no existía, ¿no? O sea, todo este tema del compliance que incluye, por supuesto, el tema de anticorrupción, es un tema totalmente nuevo, ¿no? O sea, volteamos hace 20 años, hace 10 años, incluso hay empresas que ahorita no lo tienen, ¿no? Entonces, creo que ya vamos avanzando. Incluso creo que como sociedad, como personas, ya tampoco es tan bien visto ni tan fácil que nosotros digamos, ay, bueno, es que ahorita me pasé un semáforo y bueno, y que le di 200 pesos al policía, pero ya llegué. En general, como que la gente lo ha dejado de hacer. Posiblemente lo sigan haciendo, pero cuando menos ya no es tan bien visto, ¿no? Como decía Ligia, cuando menos las frases ya no están. Son frases que ya no estamos escuchando constantemente porque ya no está bien visto, ¿no? Cuando menos eso ya se logró. Entonces creo que van a ser pasos pequeños, pero un día lo vamos a lograr. Yo siempre le digo a mi director general, tú ten fe, un día lo vamos a lograr, confía en esto, ¿no? O sea, de verdad lo vamos a lograr y creo que ahí vamos, o sea, vamos por un buen camino. En la medida que sigamos con eventos como este, con asociaciones, con programas de integridad, con programas de cumplimiento, que las empresas se sumen a esto, que ya sea como un requisito, como se viene haciendo ahorita, oye, ¿quieres contratar conmigo? ¿Quieres ser mi proveedor? ¿Quieres ser mi cliente, mi empleado? Tienes que sumarte a esto, tienes que entender y tener un compromiso con estos temas, porque si no, pues no cabes aquí, al final no compartimos la misma ideología, entonces no podemos trabajar juntos. Entonces, en la medida que sigue existiendo este compromiso, van a ser más los que cuando menos se les va a empezar a prender el foco de decir, bueno, ¿y por qué me está pidiendo esto? ¿No? O sea, y tal vez unos van a decir, qué intenso, qué necesidad, pero otros van a decir, bueno, pues tiene razón, ¿no? Entonces, y en la medida que nosotros también como miembros de estas empresas, de estas asociaciones, etcétera, seamos capaces de decirle a los otros, oye, papá, no le pagues al policía, pídele la infracción, oye, mamá, no vayas a pedir el permiso y no le des dinero, ni modo, si nos tardamos más, oye, hermano, lo mismo, ¿no? O sea, en la medida que lo permemos con los nuestros, pues a ellos también les va a ir cambiando el chip de decir, bueno, pues sí, eso no está bien, ¿no? O sea, tal vez algo que yo veía muy común, porque así crecimos y así lo fuimos viendo a lo largo de los años, ahorita ya no lo veo tan bien. Entonces, yo creo que sí hay un cambio, yo creo que sí lo vamos a lograr y yo creo que nos va a tomar tiempo, nos va a tomar mucho esfuerzo, pero vamos a tener un cambio. Gracias. Leonardo. Bueno, es bien difícil porque creo que siempre hay claroscuros dependiendo de dónde se voltea a ver, ¿no? Ciertamente creo que es innegable el progreso que se ha dado desde el sector empresarial, ¿no? Otra vez regreso a los números del ICE 500 porque es algo que llevamos 6 años midiendo y entonces sí te permite ver un avance. En 2017 solamente una empresa había alcanzado el máximo de 92 puntos, hoy 30 empresas ya alcanzaron 100 puntos, ¿no? Y tenemos la media, te digo, ya está por arriba de 70 puntos, ¿no? Entonces,
Claro que el mensaje de necesitas cumplir con esta serie de códigos, esta serie del compliance, que es mucho más que el código de conducta, ¿no? Que es un montón de cosas que se tienen que hacer, claramente ahí hay una preocupación y que ha tenido acciones. Creo que también esos avances los hemos visto en algo tan paradójico como que en una reevaluación que salió hace unas cuantas semanas, México tiene la mejor legislación regional para el combate a la corrupción, ¿no? O sea, nuestras leyes son perfectas, prístinas y envidiables para cualquier sistema anticorrupción, pues prácticamente del mundo, en la letra, ¿no? Entonces, vaya, la parte en la cual uno puede decir esto es un progreso es porque eso es producto de años y de luchas de organizaciones, de empresarios, de sociedad, de academia, ¿no? Para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, para crear todo ese mar de cosas que desafortunadamente están abandonadas, ¿no? Como recientemente el informe País que presentó el profe Merino allá en la Universidad de Guadalajara nos muestra, ¿no? O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción quedó abandonado, pero tenemos ya ese marco, ¿no? Y ya tenemos esa preocupación en el sector empresarial. Vaya, creo que también hay que mostrar como un avance, a pesar de lo complejo que es el tema de Andrés Manuel López Obrador, vaya, el discurso que enarboló fue un discurso anticorrupción, ¿no? Cuando tú preguntas a los ciudadanos, todavía el tercer problema más importante, ¿no? Después de la inseguridad y la economía es la corrupción. Esa preocupación, ese interés natural por enojarte cuando sabes que se están robando lo de todos, ahí está, ¿no? Entonces creo que sí hemos tenido un avance con respecto a un sexenio, así como con respecto a lo que era hace 40, 50 años, ¿no? Hoy podemos hablar libremente de esto, hoy podemos denunciar, hoy podemos investigar y podemos decir dónde están todas las fallas. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? Tenemos que dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente paso pasa otra vez por involucrar, jalar otra vez al gobierno, decir, no puedes hacerlo por tu lado, y entiendo esta posición de, si ustedes no lo van a hacer, nosotros no nos vamos a entregar al derrotismo, pero justamente yo creo que hay que llevar esa motivación a decir, tenemos que ir juntos, ¿no? Si no, no vamos a llegar a ningún lugar. Y entonces creo que o sea, sí hay una rendija de esperanza, ¿no? Y solamente es volver a construir la alternativa que eso lo permita, ¿no? Nosotros levantamos una encuesta con Reforma cada año y había un dato que nos sorprendió en 2019, en el primer año de esta administración. El 56% de los mexicanos creía que el del siguiente año iba a acabar la corrupción. Pasaron 2 años y en nuestra última medición ese porcentaje ya se cayó a 20%. Y eso nos muestra el fracaso, pero también nos muestra cómo se puede construir ese entorno favorable de esperanza, ¿no? Cuando se tiene una estrategia conjunta y una estrategia que pasa por decirlo también en serio, ¿no? Y creo que esa es la parte que también pues, nos hace falta ya saltar de los números de integridad corporativa, de los números de compliance, al compliance que se ve en denuncias, que se ve en activismo, que se ve en volver a dar un paso al frente y volver a plantear las luchas sobre la corrupción que tenemos que tener de manera conjunta. Y creo que tenemos las condiciones ideales, ¿no? Solo nos hace falta avanzar hacia allá. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por su participación. Y bueno, hasta aquí este panel. Muy buenas tardes.